Saludo a todos y todas de ustedes participantes de nuestro primer webinario en castellano. Mi nombre es Werner Würtel, soy presidente del Latin America Forum Foro de las Américas. Para todas y todos que no conocen todavía al LAF, es una ONG de puros voluntarias fundada en 92, sin fines de lucro, con cerca de 70 miembros y activistas alemanes latinos. No somos una fundación política o un instituto científico, somos políticamente absolutamente independientes. Pero tenemos una tarea principal, es la organización de eventos públicos, normalmente en Berlín, la Bismarckstraße, pero hoy la primera vez en castellano, pero ya tenemos una vez en alemán, un webinario. ¿Ya? Son eventos públicos con temas de la actualidad de América Latina. Es decir, estamos actuando en un contexto de la educación de adultos en Berlín. La reflexión crítica y el reconocimiento de hechos objetivos es muy importante hoy en día. ¿No? En otros temas, especialmente también va a ser tema hoy en nuestro webinario. Estamos comprometidos con los derechos humanos, nos posicionamos junto a otras entidades contra todo tipo de racismo y xenofobia, odio y violencia. Queremos contribuir a la construcción de un mundo mejor, solidario, de paz. La dignidad del hombre, de la mujer, es intocable y universal. Subrayo eso porque tenemos casos ahora, infelizmente, en todas partes del mundo, que violan ese tipo de derechos humanos. Nosotros como ONG nos entendemos como un puente entre Berlín, Alemania y América Latina, y en ese sentido organizamos este evento Social Media entre barbarie y ciudadanía. Personalmente tengo una gran curiosidad por saber cómo se han cambiado los sistemas de comunicación en América Latina con el surgimiento de los medios y las redes sociales. Es un fenómeno de los últimos 15 años que ha cambiado la situación en algunos países de forma total. Bueno, paso la palabra ahora a la moderadora, la doctora María Ángela Torres Cremers, colombiana, periodista, editora de la revista Yarumo Internacional, una revista ambiental. Ella también es miembro de la AFME. Alegro mucho que hoy pudimos juntar esas organizaciones como la Fundación Friedrich Ebert, los Reporteros Sin Frontera, a Flavio, que representa un montón de organizaciones brasileñas. Ahora, María Ángela, tú tienes la palabra. Todos bienvenidos, bienvenidas a nuestro evento sobre la barbarie, entre barbarie y ciudadanía. No le escuchamos. Excúsenme, comencé a hablar como tonta. Gracias, Bernard. Hablando de la revista Yarumo Internacional, cuyo tema central es medio ambiente, nosotros nos ocupamos básicamente de la realidad socioambiental y ecológica de América Latina y hacemos acento en las interrelaciones de esa realidad con las decisiones que se toman en diferentes ámbitos internacionales. Y ya eso era sobre Yarumo. Gracias al Foro de las Américas de Berlín por su invitación a moderar este evento, este webinario en español, y que se realiza en colaboración con 3 organizaciones: Reporteros Sin Fronteras de Alemania, la Fundación Friedrich Ebert y, bueno, la revista Yarumo. Hablamos de redes bárbaras y redes ciudadanas. Eso proponía en algunas de las comunicaciones anteriores a este webinario con uno de los panelistas. Buenas tardes a nuestros 3 panelistas, Nube Álvarez, Omar Rincón y Flavio Aguiar.
Como abrebocas a nuestro tema, quiero invitar a los tres panelistas a que respondan con un sí o un no. Vuelvo y repito, como abrebocas, no es más. Si consideran que podemos hablar de redes bárbaras y redes ciudadanas, ¿qué dice al respecto Nube? El micrófono. Sí, gracias. No me gusta, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. No me gusta la idea de negro o blanco, bárbaras o ciudadanas. Hay un montón de aspectos entre estos dos puntos. Hay muchos puntos muy favorables que nos han traído como ciudadanos, como organizaciones, las redes sociales, la oportunidad de estar aquí hoy. Yo hablando desde Berlín con personas de toda América Latina es fabuloso. Tiene sus puntos muy oscuros también. No quiero entrar mucho en discusión porque voy a hablar un poco de eso en un momento. Yo no quiero tomar una decisión. Creo que tienen, es un arco iris. Ok. Omar, ¿qué piensa? ¿Podemos hablar de redes bárbaras y redes ciudadanas? Pues sí, como de acuerdo con Nube, buenas tardes a todos, a Flavio, a María Ángela, a Nube, a todos los que nos están viendo. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Yo creo que lo binario, lo maniqueo es fatal, pero como estamos ilustrados por una cosa cristiana, siempre terminamos siendo bueno y malo en todo. Pero lo que sí creo es que las redes digitales surgieron como con la potencia y con la realidad de ser más democrático el mundo. Pero cuando esto cayó en manos de operarios como Facebook, como WhatsApp, como políticos como Bolsonaro, Trump, terminó en la barbarie. Entonces también es una cosa como que no son las redes, son los usos que hacemos de las redes lo que lleva a eso. Pero eso es muy obvio, es radicalismo puro. Pero parece, y eso lo con eso termino, que los bárbaros están manejando mejor las redes que los ciudadanos. Ok. Flavio, ¿qué dice al respecto? Claro, yo estoy de acuerdo también con esa idea de que, digamos, entre lo que acostumbramos llamar el negro y el blanco hay muchas regiones grises, ¿no? En general, las dicotomías radicales son radicales y terminan siendo sectarias, digamos así. Pero también yo creo que el problema no es la red, el problema es quien la utiliza, ¿no? Pero está claro que hay gente que la utiliza para incrementar, para aumentar la barbarie. Y hay gente que la utiliza, o grupos, en fin, que la utilizan para aumentar la vivencia ciudadana. Y también encontramos mucha región gris ahí. Y yo voy a hablar un poco sobre eso más tarde. Ok. Bueno, tenemos ya este abrebocas. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Según lo que veo, somos cerca de 30 personas. No, 30, por lo menos ahora. Posiblemente se incorporen poco a poco más personas. Muchas gracias por estar aquí. Quiero aclarar antes de comenzar 3 aspectos claves sobre cómo vamos a operar en el webinario. Primero voy a presentar a cada uno de los panelistas brevemente antes de sus respectivas presentaciones. Cada uno tendrá 10 minutos para referir su posición alrededor del tema y dependiendo del tiempo y del número de participantes, vamos a abrir un espacio mayor de participación y se va a dar de 2 formas. En principio, vuelvo y repito, dependiendo del tiempo, queremos que los que quieran hacer preguntas lo hagan por el chat. Aquí una de las miembros del Latin America Forum está pendiente de recibir sus preguntas, me las va a pasar posteriormente a mí. Y dependiendo nuevamente del tiempo, vamos a ver qué opciones hay para que algunas personas puedan dirigirse a los panelistas y hacer sus preguntas. Por último, haré un resumen y un cierre
y esperamos que el panel sea de 1 hora y 30 más o menos, sea a las 20:30 de Alemania, 12 o 1:30 p.m. de Colombia, en Colombia o América Latina, dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, hablamos de redes bárbaras y redes ciudadanas para Nube Álvarez, mexicana, periodista independiente y actualmente gerente de proyecto para América Latina de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras de Alemania. Este tema, esta pregunta, redes bárbaras, redes ciudadanas, no cuadra. Ella no está de acuerdo con la dicotomía. Nube, con la experiencia que tiene al haber implementado el monitoreo de la propiedad de medios en México y Argentina, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gracias, buenas tardes nuevamente. Bueno, voy a hablarles primero un poquito de la situación de la prensa desde el punto de vista, desde el análisis de Reporteros Sin Fronteras. Luego voy a hablar sobre la situación de los medios tradicionales y al final voy a llevar la conversación hacia las redes sociales. Reporteros Sin Fronteras es una organización con base en París, pero trabajamos en todo el mundo. Nuestro objetivo es luchar por la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho también a recibir información, que es punto importante de la discusión que nos trae aquí el día de hoy. Y bueno, tenemos más de 30 años, como lo he dicho, pero uno de nuestras actividades que nos ha dado a conocer sobre todo es el ranking mundial de la libertad de prensa que publicamos cada año. El ranking de este año, del 2020, lo acabamos de publicar ahora en mayo. Es un análisis de 180 países. Y bueno, me voy a enfocar obviamente en la región que nos corresponde este día, que es América Latina. Desafortunadamente, de forma ya casi tradicional, hay un deterioro generalizado en el continente. Aquellos periodistas quienes abordan temas delicados sufren cada vez más violencias, presiones, intimidaciones. De hecho, solamente hay 2 casos en todo nuestro continente que se puede decir que han estado avanzando en temáticas de libertades de prensa. Esa es Costa Rica, que este año asciende 3 posiciones y está en el número 7 de la lista, donde 1 es el mejor, 180 es el peor. Costa Rica está ahora a un lado de los países de Europa del Norte, que son los que normalmente son rankeados como los más libres para la prensa. Y el otro puesto es Uruguay, que tiene el número 19. Pero, como comentaba nuestra tradición de ataque sobre la prensa en América Latina, hay 3 puntos sobre todo que nos llevan a estar en el lado oscuro. El primero es la inestabilidad política y social. Segundo es el autoritarismo que tenemos en el continente y los problemas estructurales. Respecto a la inestabilidad, el último año, sobre todo a finales, vimos a lo largo y ancho del continente que hubo movimientos sociales muy necesarios, por decir, en Colombia, en Chile, en Haití, donde desafortunadamente murieron periodistas. Y estas olas de movimiento social también traen consigo, desafortunadamente, ataques y agresiones a la prensa. Por un lado, de miembros del Estado, como policías, pero desafortunadamente también de personas que se estaban manifestando. La otra cuestión siguiente es el autoritarismo, que tradicionalmente o que podemos mencionar en este momento y desde hace muchos años, Venezuela, quien ocupa el número 147 de la lista. Nicaragua también ocupa el número 117 por represiones del gobierno, detenciones arbitrarias. Y por supuesto tenemos el caso de Brasil, que desde que Bolsonaro fue elegido presidente, Brasil ha perdido ya dos puntos en el ranqueo, y hasta que él y los miembros de su familia o de su gobierno no dejen de hacer insultos y humillaciones contra la prensa, desafortunadamente ese número puede ir cayendo. Por último, en esta mención que quiero hacer, los problemas estructurales, y ahí el peor ejemplo
es México, quien el año pasado, en el año pasado 10 periodistas fueron asesinados. El país ahora, con un gobierno de izquierda, sigue viviendo en un estado de impunidad y corrupción que teníamos como tradición de los gobiernos de centro derecha bajo el formato del PRI, del Partido Revolución Institucional. Entonces, aprovecho esta mención del PRI para hablar sobre los grandes imperios y monopolios de comunicación que crecieron gracias a esta relación íntima entre los gobiernos y los dueños de los grupos mediáticos en el continente. Tenemos tradición en México como Televisa, de la familia Azcárraga, y O Globo en Brasil. Estos medios tradicionalmente han manejado discursos homogénicos, dominantes y unidireccionales. Esto cambió un poco con la llegada del Internet, de la digitalización de los medios, ya que medios independientes o medios libres tuvieron la oportunidad de llegar a audiencias a las que antes no tenían acceso. Lo que significó que estas audiencias tuvieron un acceso a una mayor pluralidad de voces, de pensamientos, de ideologías diferentes, aquellas que eran producidas por los oligopolios. Y esto resultó en un fortalecimiento de la ciudadanía. También las audiencias tuvieron por primera vez la posibilidad de intervenir en los contenidos, de retroalimentarlos. Por decir, hoy en día es imposible que nos imaginamos a nosotros como ciudadanías no diciendo lo que queremos leer, lo que queremos escuchar. Ahora estamos acostumbrados a criticar piezas periodísticas en medios sociales, de contactar a los periodistas tal cual por Twitter y decirle si nos gustó, hacer comentarios, hacer críticas sobre sus piezas. Y también esto nos ha dado la oportunidad de poner nuevas temáticas en la agenda del debate público. Entonces, la noticia adquirió una nueva dimensión, un dinamismo que antes no había con los medios tradicionales. Y hubo un cambio en la percepción de la ciudadanía ante los medios de información tradicionales. Ahora tenemos las herramientas para cuestionar estos medios por sus narrativas sesgadas, o sometimiento a poderes económicos. Uno de estos ejemplos es Chile el año pasado, por decir en las propuestas. Una de las consignas más repetidas era la tele miente. La tele miente se escuchó en las calles durante meses, en las calles de todo el país. Y para informarse, los chilenos se volcaron, obviamente, a redes sociales y no a los medios tradicionales. Estuve leyendo hoy en la mañana que la televisión abierta registró una caída de 24 puntos en la confianza de la población chilena. Y bueno, desafortunadamente el Internet y la digitalización de la información también presentan retos en materias de libertad de expresión y de prensa. Las campañas de acoso en Internet emprendidas por troles, espionaje e intimidación son una realidad cada vez más constante y que enfrentan los periodistas latinoamericanos. Voy a mencionar unos casos nada más. Por decir, en Venezuela se registran bloqueos a Internet y a redes sociales de forma insaciable. En México, las autoridades han utilizado y siguen utilizando software malicioso para vigilar a periodistas y a sus familiares. Hay un caso muy sonado de una de las periodistas más conocidas del país, Carmen Aristegui, que se utilizó el software Pegaso de origen israelí para espiarla a ella, pero también a su hijo adolescente. En Colombia también, muy reciente, a inicios del mes pasado, se dio a conocer que el ejército espiaba a periodistas, activistas, corresponsales extranjeros. Hay una empresa, la empresa española Molitiam, es la creadora de estas herramientas para interceptar conversaciones telefónicas y correo electrónico. El ejército le compró a esta compañía este software.
Y aquí hago un paréntesis o un comentario para decir que la comunidad europea debería sancionar a estas empresas que venden estos softwares a sabiendas que van a ser utilizados para limitar la libertad de prensa y expresión. Es una reacción que ya deberían de estar teniendo la comunidad europea. Y bueno, en Brasil, como acababa de comentar brevemente, los ataques y las hostilidades en redes sociales por parte de trolls del gobierno, por parte de las autoridades, de la familia del presidente Bolsonaro, han derivado en amenazas, no solamente en lo digital, sino también van a lo personal y han atacado incluso física y sexualmente a periodistas, mujeres periodistas. Bien, más allá de estos terribles casos que les acabo de mencionar, casos en específico, hay un reto en lo colectivo aún mayor. Las redes sociales como Facebook, las herramientas de búsqueda como Google y Twitter, tienen un gran potencial para la libertad, sobre todo en aquellos países donde la libertad de expresión es limitada, son una excelente herramienta. Sin embargo, tienen un lado muy oscuro y afortunadamente cada vez se está volviendo más parte de la conversación. El abuso, la manipulación y la posición de monopolio de facto de los proveedores de estas redes sociales. Entonces, en un momento hay que estar muy alerta sobre los monopolios en Internet, porque en un momento se pensó que iba a ser una salida a los monopolios de los medios tradicionales, pero ya vemos que no lo es. Hay que estar muy atentos en esta temática. Por último, con relación con el debate sobre los mensajes falsos y los mensajes de odio, cada vez es mayor la presión para que estas empresas comprueben rápidamente la legalidad de los contenidos y si es necesario los eliminen inmediatamente. Pero, ¿qué sucede cuando el contenido no es tan fácil de identificar como mensaje de odio o mensaje falso o mensaje que incita a la violencia? ¿Quién en esos momentos decide qué información se va a eliminar? ¿Bajo qué estándares se definen los sistemas automáticos de filtración? ¿Quiénes definen estas leyes de las comunidades? Esto es un punto que tiene que ser transparentado. La siguiente cuestión es que si las empresas deciden qué información eliminar, entonces se verán obligadas a asumir un papel de jueces de la libertad de opinión y de la libertad de prensa. Y es que, según ellas, muchas se defienden, entre ellos Facebook, y hasta cierto punto es real, que estas empresas privadas y monopólicas no crean contenidos, que solamente son medios de transporte de contenidos, pero sí priorizan los contenidos y los estructuran de acuerdo con criterios de relevancia que tampoco conocemos. Entonces, como mediadores que son entre los usuarios y los contenidos, desempeñan un papel especial, muy importante en la formación de opiniones. Entonces, en algunos casos asumen la función que antes cumplían los medios de comunicación y a través de los editores que decían qué se publica y qué no. Así que hay muchos otros retos. Nosotros estamos en el punto de que decimos que tiene que haber una regulación de contenidos, obviamente, pero tenemos que cerciorarnos que la protección a la libertad de prensa no va a correr ningún riesgo, que esto no va a ser objeto de abuso y censura. Bueno, muchas gracias, Nube. Muy interesante lo que nos ha narrado y nos ha expuesto sobre la situación de los medios en Latinoamérica y el papel o el rol de dinamismo que
que ganó el Internet, que han ganado las redes sociales para abrir espacios de información, de comunicación y de expresión. Y también los retos que estos implican. Nuestro segundo panelista es el colombiano y profesor universitario Omar Rincón. Él es ensayista igualmente en temas de periodismo, medios y entornos digitales, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado de la Universidad de los Andes y director del Programa Latinoamericano de Medios de la Fundación Friedrich Ebert. Omar, tienes la palabra para hablarnos sobre qué posición tienes sobre el tema. Buenas tardes, María Ángela, a Nube y a Fabio. Otro saludo a Ula de la Fundación Ebert, que la veo ahí. Un saludo también. Por ahí también vi a Hans Blumenthal, que fue jefe nuestro también aquí en Colombia. Un saludo. Y empato con una cosa que dijo Nube y luego hago mi presentación. A mí me parece que hay dos retos que ya los puso Nube que me parecen fundamentales. Uno, nos quejamos mucho de los monopolios de medios nacionales como La Folla de Sao Paulo, Globo, Clarín en Argentina, El Tiempo en Colombia, RCN Caracol. Y estos eran graves, eran gravísimos. Pero ahora estamos en el monopolio de Facebook, de Google y de Twitter y de esto, y ahí no sabemos qué hacer. Porque al otro le podemos hacer regulación nacional, le podemos meter goles. Al otro no sabemos qué hacer y nos dominan totalmente. Y ahora lo último que dijo Nube. Facebook decidió autorregularse, nombró un pocotón de gente muy genia, muy sabia, pero ¿quién le dio el derecho de que él decide qué es lo que se regula y no se regula directamente y dónde estamos los estados y dónde está la legislación dentro de este tipo de cosas, donde es más grave un desnudo que una violación o que una muerte? Creo que ahí hay un tema y en eso Europa iba por buen camino, no sé cómo qué ha pasado, pero y Alemania iban por buen camino de intentar regular y meter a estas tecnológicas en algún tipo de regulación. Creo que ese tema es muy importante. Ya entrando en lo mío, voy a poner aquí la presentación para ser más rápido y esperar cumplir los 10 minutos exactamente de lo que me corresponde, tratando de cumplir con el tema que nos dieron. Social media entre barbarie y ciudadanía. Por aquí donde ustedes ven, por aquí queda Colombia, arribita de Sudamérica. Y básicamente el doctor Verne nos preguntaba, ¿y cómo entienden ciudadanía? Ya ahí hay un problema, porque también, ¿quiénes son los bárbaros y quiénes son los ciudadanos? Depende cómo lo entendamos. En ciudadanía simplemente rápidamente, no voy a hacer una clase de esto, hay una ciudadanía que en el caso colombiano y en muchas partes de América Latina más o menos funciona, que es la participación política, está en verde, votamos, hay leyes de participación ciudadana, se le consulta a los ciudadanos de todo para no hacerles caso. La consulta que no sirve para nada, pero digamos que está bien. En amarillo, ¿qué tenemos? En el caso colombiano, la justicia tiene una cosa que se llama tutela, que se llama acción de amparo, donde muy rápidamente se exige que se cumplen derechos. Digamos que eso ha sido de las cosas más brillantes de Colombia, pero también lo usan los corruptos, también lo usa todo el mundo, pero es ciudadano exigir que la justicia cumpla. En libertad de expresión, Nube lo dijo un poco, en Colombia por lo menos hay 3 temas que son gravísimos, además de las persecuciones, lo que mencionó los seguimientos a los periodistas. La concentración de medios en Colombia, como en toda América Latina, es un problema de libertad de expresión. Uno segundo es la judicialización del oficio periodístico. Yo soy periodista y a mí me toca cuidarme en cada palabra que uso porque hay grupos de abogados que están demandándonos y los periodistas no sabemos defendernos a eso. La libertad de expresión defiende aún la mala calidad del periodismo. Eso no es una cosa que toca ver. Y la autocensura. En el caso colombiano llevamos una autocensura porque los medios de comunicación pertenecen a empresarios, porque no sabemos, esa es gravísima, porque está en la sangre de los periodistas. Y donde estamos en amarillo es el derecho a la educación, la salud, la vivienda, servicios básicos, en el cual Colombia avanza, pero no está significativo. Donde estamos mal, en ciudadanía densa, pues, es en el derecho a la manifestación, como en toda América Latina, porque ha sido militarizada. No se dice que el derecho a la manifestación es un derecho de libertad de expresión, salir a la calle, eso. No, inmediatamente es regulación policial, es prohibición, es ataque con la policía, con el ejército. Eso está muy mal en América Latina y ha sido grave el año pasado.
Pero donde yo me quiero centrar es en un concepto que no sé si existe, pero a mí me gusta, que son las ciudadanías débiles, frágiles, efímeras, que no son las fundamentales, no son estas que acabo de mencionar, donde la comunicación y las redes digitales son muy importantes. Ahí entiendo ciudadanía como ganar poder en la vida cotidiana en perspectiva pública. Es aquello que me hace ganar poder a mí como persona, que soy ciudadano, no como individuo, no como usuario, no como consumidor, sino como ciudadano en la vida pública. Ya ahí defino las ciudadanías comunicativas. Es, yo soy más ciudadano en la medida en que soy responsable de mi expresión en la toma de la vida pública. Y ahí las redes digitales son muy poderosas y pueden aportar mucho. Y segundo, una que llamo ciudadanía celebrities, que es la posibilidad de que también los ciudadanos seamos protagonistas de la escena pública. ¿Qué es lo que hacemos cuando tomamos un selfie, cuando mandamos algo en Facebook, cuando hacemos un video, cuando nos volvemos protagonistas? Y que me aumenta mi autoestima ciudadana de saber que yo también existo. Y en estos dos campos, tanto las comunicativas como las celebrities, las redes funcionan bastante bien. Colombia, ya para entrar en el diagnóstico nuestro, es un país, simplemente un informe rápido, dominado por Uribe, que es un gran político y un gran comunicador, o sea, eso es innegable. Es el que tiene, pero tiene una apuesta que es que hay que matar a todos los que no piensan como uno, y lleva 20 años reinando en Colombia. Y tenemos a otro, que es Santos, que le apostó a la paz, pero sin meterle mucho pueblo, y tiene ese problema porque, aunque estamos de acuerdo con lo que él propone, en algún punto de la falta de una comunicación, ojo, de una buena comunicación de la paz, lo llevó a que esto se convierta en un ámbito de dilema. Entonces, en Colombia, en el relato de hegemonía política, está ganando Santos porque todo está en la paz, incluido Uribe y el presidente actual. Pero en la vida comunicativa hay una cosa complicada, y es que hoy tenemos a un nuevo presidente que es el rey del humor. O sea, en las redes sociales se ha vuelto el rey del meme. Entonces, es terrible discutir un país a punta de memes. Y ahí entro en el tema que voy a mirar. Simplemente para mostrar rapidísimamente, estos datos no los crean, porque son exactamente los que vende el Ministerio de TIC, de que en Colombia estamos 60.3 millones de población, estamos en teléfono conectados, eso estamos usando internet 69%, somos usuarios. Error. Ahora mismo que pasó esta cosa, yo en Bogotá me desconecto todo el día. Esta llamada se me puede desconectar porque es una legislación a favor de las empresas telefónicas y no de la calidad del servicio. Porque no se considera que el acceso a los medios digitales y al servicio de internet sea un derecho ciudadano, sino que es un derecho privado que debes comprarle a las empresas telefónicas. Entonces ahí hay un problema de elemento. La cifra puede estar, pero claro, no hace un buen servicio, ni le exigen, ni hay un principio que sería del servicio básico de internet, la banda fija para los sectores populares, con la cual la conexión es un problema que tenemos muy complicado de elementos. Esto se me paró. A ver. Segundo, dice que ¿cuánto gastamos? A mí me encantan estas cifras, porque según esto no vivimos. Vea, duramos 9 horas en internet, más casi 4 horas usando redes sociales, más casi 3 horas y media viendo televisión, ya vamos 13, 12, 15 horas, más una escuchando radio, 16, más una videojuego. O sea, la pasamos 17 medios ahí, 17 horas de eso. O sea, de verdad nos quieren vender el humo. Y aquí es donde el problema se convierte, porque no hacemos todo esto. Entonces, básicamente, ellos miden tecnológicamente, pero no usos sociales. Y llegamos a donde me quería yo llegar para hablar de Colombia, y es el influjo que tiene Facebook. Facebook es el rey. Y esto es complicado porque es la única compañía que se autorregula y que no quiere hacer de alguna forma bajarle al ámbito de violencia, con un activismo político muy fuerte. En Colombia, la presidenta de Facebook Colombia es uribista furibunda, entonces persigue desde Facebook a lo que sea contrario a eso. Después está YouTube, que es un poco más adolescente, y WhatsApp, que es más para los comunes y corrientes, y Twitter, miren dónde está Twitter aquí abajito. Y la escena política y la escena periodística vive en Twitter. O sea, aquí vivimos los periodistas académicos
y políticos. Y aquí vive la ciudadanía. Miren la desconexión que hay entre los dos. Y esto es importante para la vida política. Entonces, concluyendo, ¿en qué considero que son las redes digitales bárbaras en Colombia? Y ojo que doy este nombre, esta discusión no la vamos a dar aquí académicamente. Yo la llamo redes digitales y no estoy de acuerdo en llamarla social media, porque eso no es sociedad, eso es conectarse, pero ser sociedad es realmente construir lo comunal. Lo primero, la política se juega en WhatsApp y Facebook, que es donde está el reino de las fake news, donde habitamos los jurásicos. Facebook y WhatsApp es las redes de la familia de los mayores de 40 años, que son los que votan y son los que, uy, se acabaron los 10 minutos. Voy a avanzar rapidísimo, yo me puse a autorregulación. Entonces el reto de las fake news es que nosotros nos las creemos y queremos regular. Y ahí están también los hippies, los ONGeros, los jurásicos, todos estamos ahí. Y creemos que es un problema y queremos regular bajo nuestras reglas eso. Pero ahí es donde se decide la toma de decisión de los votos. Eso es lo que es gravísimo. Están las redes bárbaras que son como en estas redes, sobre todo Facebook y WhatsApp, tenemos la guerra política de militantes donde importa la guerra del adjetivo, no de la realidad. Los hechos no importan. Es paramilitar, matar, narcotraficantes. Entonces, es una cosa alucinante que también baja la discusión porque donde aparece el adjetivo muere el periodismo y muere la opinión pública. Y está la red digital bárbara del espectáculo que es Twitter, que es el club de la pelea de políticos y periodistas, pero como vimos, la gente vive aquí arriba y no vive aquí abajo. Entonces es como un club aparte para eso. Y está el problema político, que es una cosa que Nube de pronto no lo va a decir desde Reporteros Sin Frontera, pero que yo me atrevo a afirmar, y es que los medios en América Latina y probablemente en el mundo entero dejaron de ser intermediadores y se convirtieron en actores políticos. En Argentina, Clarín es la oposición era la oposición de Fernández. En Brasil, la oposición antes era la Folha de Sao Paulo, de Dilma, la atacaron y ahora se hacen los dignos de que ahora no tienen nada que ver con esto y que son la oposición de Bolsonaro. El New York Times es la oposición de Trump. Entonces volvieron actores políticos que trabajan el periodismo de clic. Entonces no tienen ninguna parte. Y por último, donde está mi reflexión, ¿qué hacemos con los jóvenes? Que yo llamo zombies. Porque ellos viven en YouTube e Instagram y viven en pequeñas causas. O sea, parece que hubiera unas esferas públicas totalmente perdidas. Los jóvenes están por los animales, por el medio ambiente, por causas pequeñas, pero no en el pensamiento global y viven aparte de nosotros. Ellos no están preocupados por las fake news, ellos no van a Facebook, viven desmovilizados y entretenidos, pero son los que están actuando y siendo el sujeto político de América Latina. Entonces es interesante trabajar con eso. Y termino con esto. La opinión pública en América Latina, y es el efecto ciudadano, me parece bien, pasa por los memes. Los memes para mí son la nueva columna de opinión. Hoy es más importante un meme que una columna de opinión en un periódico. Tiene mayor resonancia política porque la columna de opinión la leen en el gobierno, en los académicos y ONGeros y hippies. Estos memes los lee el ciudadano que toma decisiones. Las redes digitales son buenas porque descontractura la sociedad, le permite un momento de juego y humor que es importante relajarse, porque los medios de comunicación no tienen eso ni los políticos, todo el tiempo se toman todo en serio. Y la vida también es humor, la vida también es juego, la vida también es molestadera para eso. El Twitter se ha convertido en un acto de catarsis ciudadana, de insultos y ese tipo de cosas que puede ser bueno, pero que no hay que ponerle cuidado. Y la cuestionamiento, y con eso va a terminar uno y más, es eso que nombró Nube. Lo mejor de América Latina estaba en cómo las redes se juntaban con la calle, cómo las redes movían a la calle y la calle respondía y se podía activar ciudadanamente con un sujeto político muy importante que eran las mujeres jóvenes en América Latina. Porque hay que decir, el nuevo sujeto político de América Latina son las mujeres jóvenes y es la que ha activado eso. Pero con esto de la cosa que nos está pasando, nos mandaron todos a las redes y a la casa y nos desmovilizamos. Ahí hay una pregunta, a excepción de Chile, que sigue manteniendo un poco la cosa, los demás países nos desmovilizamos y pareciera que las redes nos controlaron mientras las calles son tomadas por los militares para ese tipo de cosas. En conclusión,
Tenemos en rojo el semáforo con WhatsApp, Facebook, las fake news, los jurásicos. Tenemos en amarillo la pelea que es particular, parece un club de la pelea entre ellos nada más. Y tenemos en verde que los ciudadanos digitales pueden llegar a construir causitas mucho más interesantes. Disculpas que me pasé, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muy, ¿cómo decirlo? Muy enriquecedor la forma en que nos muestra esas, digamos, nuevas formas de comunicación pública fragmentadas, que van en diferentes sentidos y con diferentes públicos, y cada uno hace su propio mundo. ¿Cómo es esto en Brasil? Nuestro tercer panelista es también profesor universitario, Flavio Wolff de Aguiar, brasileño, escritor, traductor, periodista y profesor de literatura en la Universidad de Sao Paulo. Aquí en Berlín vive desde 2007 y se desempeña como corresponsal de varios medios alternativos del Brasil. En este sentido, Flavio, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo está conformada, cómo se ha dinamizado la comunicación en el Brasil, máxime en los momentos en que nos encontramos actualmente? Flavio, allá. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y todos que nos acompañan, a los demás participantes del panel. Muchas gracias al LAF y a los demás organizadores de esta charla aquí entre nosotros, ese webinario. Yo quería darles previamente, yo no he preparado una exposición tan organizada como la de Omar, pero yo quería darles previamente algunas cifras también. En Brasil estamos cerca de 210 millones de habitantes y tenemos 230 millones de smartphones. Esos números deben ser vistos como algo relativo, porque está claro que un smartphone puede tener más que un usuario, no es el común, pero puede ser. Y también cada smartphone hoy puede tener al menos dos chips o SIMs, como se dice, para funcionar. Probablemente uno para el trabajo, otro para las comunicaciones particulares. Y eso da una tasa de 110% entre los números de smartphones y los números de habitantes. Es una cifra muy elevada, pero no está entre las más grandes del mundo. Esas son, por ejemplo, la más grande que yo he encontrado es la de Rusia, 150% la relación. Hay varios países aquí de Europa donde esa relación es de 123%, incluso en Ucrania, un país que fue volcado por una guerra recientemente, esa tasa llega a 118%. Pero de todas maneras, en números absolutos en el mundo, Brasil está en el cuarto lugar en términos de número de smartphones. Es solamente superado por China, que es el primero, India, que es el segundo, y Estados Unidos, que es el tercero. También una otra cifra importante es que hay 127 millones de usuarios de WhatsApp en Brasil. 116 millones de puntos de Internet. También eso es importante porque en general hay más que una persona que utiliza un punto y hay personas que tienen dos puntos, uno en el trabajo, otro en su casa y así por delante. Por tanto, eso debe ser recibido como relativamente. Hay 127 millones de usuarios de Facebook en Brasil. El Twitter es bastante menos, son 28 millones. Pero asimismo, Brasil está en el segundo lugar del mundo de usuarios de Twitter. El primer es Estados Unidos, con esa cifra impresionante de 141 millones de usuarios de Twitter, lo que explica, por ejemplo, por qué Trump utiliza sobre todo el Twitter, porque es una forma de comunicación bastante eficaz en Estados Unidos. Y eso explica también, a pesar de que el Twitter es
tiene una cifra relativamente baja, 28 millones frente a la población. Eso explica también por qué Bolsonaro utiliza con mucha frecuencia el Twitter. No es por el alcance de Twitter, es porque él imita a Trump en todo. Entonces, si Trump usa el Twitter, Bolsonaro va a usar el Twitter. Si Trump dice que la cloroquina es buena para el COVID-19, Bolsonaro va a promover la cloroquina en Brasil y así por adelante. Está claro también que hay un debate muy intenso sobre todos esos temas que fueron listados acá, fake news, el alcance de las redes, la promoción de la ciudadanía, la promoción de la diversidad informativa y de comentarios, y también sobre el problema de los monopolios, que ese es un problema que viene en Brasil desde hace mucho tiempo, probablemente, tal vez desde los años 30, 40, que hay esas grandes organizaciones familiares que hoy tienen un recorte más capitalista, pero asimismo en la dirección continúan presas a determinadas familias, los Mesquita en São Paulo, los dueños de la red de Globo en Río de Janeiro, y en todas las capitales de Brasil, sobre todo, hay familias que más o menos controlan el acceso a las grandes tradicionales medias, que hoy están bastante contestadas incluso en Brasil. Hay algunos números también muy contradictorios, ¿no? Porque, por ejemplo, es clarísimo que el WhatsApp como medio de transmisión y las fake news tuvieron un papel central en la elección de Bolsonaro. Hablando de que iban a distribuir los chupetines para los bebés en formato de un penis masculino y otras barbaridades terribles que hicieron. Por otro lado, como se dice en Brasil, es una pesquisa, ¿no? Una encuesta de opinión promovida por el Instituto Reuters, que el instituto no es alemán, es un instituto de la Universidad de Oxford en Inglaterra, en docenas de países, mostró que Brasil es el país donde la gente tiene más desconfianza en relación a lo que recibe por esos medios de comunicación. 84% de los consultados dijeron que no tienen confianza total en las comunicaciones que reciben por esos medios, WhatsApp, Facebook, etc., y procuran, procuran otras fuentes para confirmar lo que reciben. Pero eso apunta también un otro problema. Eso puede ser un dato interesante para la ciudadanía, pero apunta a un otro problema. Es que esos nuevos medios de comunicación tienen también, al lado del alcance más democrático, tienen también una tendencia a afirmar el aislamiento de las personas, porque hay una tendencia también de muchas personas a buscar solamente aquellas opiniones que riman con las suyas. Así que, por ejemplo, cuando yo era niño, hace más o menos algunos siglos, había un debate en Brasil entre la derecha y la izquierda, o el centro, la centro-izquierda, el centro-derecha. Hoy eso se acabó. Los derechas conversan con los derechas, los izquierdas conversan con los izquierdas, los centros con el centro, y hay la gente que no conversa con nadie. Ese que es un gran problema también, porque es en Brasil. Si Bolsonaro consiguió tener 57 millones de votos en la segunda vuelta de la elección en Brasil, el Haddad, que era el candidato de la izquierda, tuvo 42 millones, lo que no es poco, 45, perdón, o lo que no es poco, pero 42 millones de personas siquiera votaron. O sea que, claro, de esos 42 millones había mucha gente que no votó porque no podía, no tenía condiciones, estaba en el hospital o viajando, etc. Pero asimismo es una cifra impresionante de la gente que no se importó nada con la elección de Bolsonaro. Hay, claro, en Brasil una diversidad muy grande hoy día en la Internet. Nosotros tenemos la media tradicional, tenemos una media alternativa de longa data de izquierda y tenemos una media, eso es relativamente nuevo, tenemos una media muy activa
de derecha y de extrema derecha, que son los grupos de odio que promueven inclusive continuamente esas fake news, etc. Asimismo, la situación en Brasil, yo diría que en el momento, es una situación de impasse político. Muchos analistas dicen, por ejemplo, que Bolsonaro ya no gobierna. Él está presidente, pero no gobierna por varias razones. Una es la presencia excesiva de militares en su gobierno. La otra es que está sufriendo cada vez más golpes contrarios a su imperio, incluso en el WhatsApp, en las fake news. Hay investigaciones cada vez más cerca del grupo de Bolsonaro que investigan las milicias, o sea, las mafias, sobre todo de Río de Janeiro, los radicales de extrema derecha, los grupos que financian y que practican las fake news, lo que puede marcar, digamos así, con el comienzo del fin del imperio de Bolsonaro y de su familia. Esas investigaciones son conducidas hoy, primero por el Supremo Tribunal Federal y por también el Tribunal Superior Electoral, que se llama. Y Bolsonaro está reagiendo muy violentamente contra esas investigaciones que tienen la tendencia de disminuir sus poderes. Está claro que también que hay mucha disputa entre grupos más o menos de derecha o de centro derecha, porque, por ejemplo, hoy hay una noticia bomba en Brasil, no sé cuánto acompañan la situación ahí, pero fue detenido por la policía de São Paulo el famosísimo en Brasil Fabrício Queiroz, que era el principal vínculo de la familia Bolsonaro, posiblemente con las milicias de Río de Janeiro, los grupos paramilitares, y que puede inclusive traer nuevos elementos para el examen del crimen del asesinato de Marielle Franco en el estado de Río de Janeiro. Ese es un golpe durísimo para el grupo de Bolsonaro y vamos a ver cómo él va cuál será su reacción diante de eso. De todas maneras, lo que yo quiero subrayar es que el momento en Brasil es terriblemente dinámico, ¿no? Así que todo eso que yo he hablado aquí, no las cifras, etcétera, no eso, pero el clima, la atmósfera política, mañana ya puede ser distinta, puede ser otra. Hoy, naturalmente, Bolsonaro va a reaccionar, va a tener una reacción diante de la prisión de Queiroz. El golpe fue tan duro que él mismo siquiera se puso a charlar con sus correligionarios como hace todos los días por la mañana en la frente del Palacio del Planalto. Él simplemente los olvidó y volvió para dentro del palacio rápidamente cuando supo de la detención de Fabrício Queiroz. De todas maneras, yo diría que la dinámica, digamos así, incluso en los medios de comunicación, es muy grande. Mencionaron acá, por ejemplo, que grupos tradicionales como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, que dieron una contribución decisiva para la elección de Bolsonaro, incluso con la campaña antipetista y antilulista feroz, ¿no? Que ahora intentan decir, yo no sé lo que yo he hecho el año pasado, o el año retrasado, pero ahora yo soy un demócrata, nosotros somos contra Bolsonaro. Y también el grupo ligado al Lava Jato, que ha investigado Lula y otras personas y que ha cometido una serie de arbitrariedades jurídicas que hasta hoy están en discusión en Brasil, que está más o menos con eso en torno de Moro, ¿no? De Sergio Moro, el juez de Lava Jato, y que rompió ahora también con Bolsonaro. Y hay la situación de pandemia que está muy grave, gravísima en Brasil, y que está realmente, trae una frente de amenazas para el poder de Bolsonaro y de su familia, incluso por las cuestiones de comunicación. Porque ahora, por ejemplo, tanto las medias alternativas de izquierda o de centro izquierda o liberales, que sea, y también la media tradicional han organizado esquemas alternativos de seguir los números de la pandemia. Eso también fue muy importante porque Bolsonaro había
dicho que iba a cambiar el sistema de cifras de la pandemia, que el anterior no estaba buena porque había una tendencia a aumentar, porque las alcaldías y los gobiernos de estado querían ganar más plata con eso de la pandemia y así tendían a aumentar el número de personas atingidas e incluso muertas por esa pandemia. Así que fue organizado un esquema de divulgación de esos números paralelo con las secretarías de la salud de los estados y de los municipios y con la participación de esas medias, incluso de las 3 grandes medias tradicionales de Brasil, Globo, Folha de São Paulo y Estadão, que por la primera vez se juntaron así orgánicamente para diseminar esos números considerados más reales sobre la pandemia en Brasil. Y por fin, a la última cosa que yo quería subrayar es que toda esa situación de la política en Brasil depende hoy, está en dependencia muy próxima de la situación política en Estados Unidos. Yo no tengo bola de cristal, pero yo voy a hacer una previsión acá, es que, por ejemplo, si Trump gana la elección en noviembre en Estados Unidos, eso va a reforzar muchísimo la posición de Bolsonaro, a pesar de que él ahora está en una posición muy fragilizada por esos últimos acontecimientos en Brasil. Si Trump pierde la elección para Biden, embora yo no confío mucho en Biden tampoco, pero seguro que que Bolsonaro estará mucho más fragilizado y probablemente tendrá a caer, porque él, por la primera vez en la historia, toda la historia de Brasil, yo pienso que desde que las carabelas de los portugueses llegaron al continente y empezaron a organizar esa cosa complicada que se llama Brasil, que antes tenía otros nombres según las poblaciones nativas. Desde esa época, es la primera vez que un mandatario político brasileño vincula la política externa de Brasil, no solamente a una potencia extranjera, porque eso pasó 2 veces en la historia de Brasil. Una con el gobierno de Dutra, después de la caída de Getúlio Vargas en 45, la primera, y la otra en 64 con el golpe de Estado que llevó a los militares al poder, y cuando la política externa brasileña así, tenía como lema esa frase del embajador brasileño en Washington: lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para Brasil. Pero ahora Bolsonaro innovó. Bolsonaro vinculó la política externa brasileña a un partido de Estados Unidos. No solamente un gobierno, no, al Partido Republicano y una ala del Partido Republicano que es la ala trumpista de Trump. Y eso realmente es inédito. Así que yo pienso que toda esa situación está también dependiendo de qué va a pasar con los twitteres de Donald Trump. Muchas gracias. Estoy listo para el debate. Gracias, Flavio. Vemos cómo nuestros 3 panelistas nos refirieron, por un lado, 2 contextos, Colombia, Brasil, y hubo varios contextos en Latinoamérica donde destacan, por un lado, la parte más positiva del Internet y de estas, llamémoslas, plataformas sociales que dan la oportunidad al ciudadano de expresarse y ser parte del acontecer público y de la comunicación pública en general, de la opinión pública. Bueno, veo que si miramos nuestro tiempo, ya son las 8 de la noche y tenemos planteado, es lo programado que el panel dure hasta las 8:30 de la noche aquí en Berlín, en Alemania, perdón. Veo una pregunta escrita, no sé si haya más, por lo que veo es una, pero sí somos varios los asistentes acá y son muchos más. Entonces yo creo que con el tiempo que tenemos podemos, por un lado voy a leer dicha pregunta, son 2 preguntas, me dicen aquí. Las 2 preguntas, yo veo una, perdón si veo otra, no veo otra.
Veo la primera es del señor Peter Birle, no sé si, bueno, voy a dirigirla, a leerla. Es una pregunta a Omar. ¿Por qué los bárbaros saben usar mejor las redes que los ciudadanos? ¿De qué factores depende esto, Omar? Bueno, la explicación mía tiene que ver con una cosa que al final dijo el doctor Flavio, y es que los bárbaros, los derechos, los odiadores, se toman menos autocríticamente todo. Los que somos ciudadanos, generalmente ser ciudadano es tomar en cuenta que la verdad la tenemos entre todos, es pensar en derechos, es pensar en no ser machista, es pensar en no ser racista, es pensar, eso es la ciudadanía y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces uno es muy respetuoso para contestarle a alguien. Cuando tú eres de derecha, tú tienes una capacidad de insultar y de no tomarte en serio. Entonces, por ejemplo, Trump puso eso de moda. Le decían la gente, es que tú eres racista. Y el otro te respondía, soy racista, ¿y qué? Tú no puedes argumentar en esos términos. Entonces es mucho más fácil usar el adjetivo y entonces asumir que tú eres tu posición y que desde ahí ya puede llegar a funcionar. Entonces me parece que en ese sentido la derecha es poco autocrítica y está muy concentrada realmente en su objetivo para hacer y entonces en eso funciona. El doctor Flavio hablaba lo de Brasil y por ejemplo yo leí hace poquitico que los que votaron por Bolsonaro en una encuesta dicen que no están de acuerdo como el 80%, pero que volverían a votar porque no ven a nadie más por qué votar. O sea, hay una cosa como de verdad que uno dice, pero esto no puede ser posible, y es que nosotros estamos exigiendo, casi que también pensaba cuando el doctor Flavio decía que hay más teléfonos inteligentes en el mundo que gente inteligente, porque es que además le regalamos que la inteligencia es del teléfono, el smartphone, y tenemos muy poco smart ciudadanos. Cites en smart, debemos poner qué es eso. El teléfono no te hace inteligente automáticamente. Y creo que no es cuestión de alfabetizar ni nada por el estilo. Yo creo que es falta de que los ciudadanos tenemos que ser mejores argumentando. A mí, por ejemplo, cuando me escriben insultando, yo le escribo a la gente, oiga, gracias por su opinión y por escribir. Y eso me parece que se esfuerza. Pero mire el lenguaje. O sea, ¿te parece que ese lenguaje permite alguna cosa? Y les devuelvo, por lo menos no le devuelvo otra vez, usted es un cretino, o sea, no entro en la misma cosa. Y la otra cosa que pasa entre el mundo que nos creemos ciudadanos progresistas, hippies o ONGeros, es que siempre queremos dar clase, nunca queremos escuchar al otro. O sea, nosotros siempre queremos formar al otro. Yo creo que tenemos que comenzar a aprender que también hay que escuchar. La derecha sabe escuchar las broncas ciudadanas. La gente está bronqueada porque el sistema no está funcionando y esto le responden adecuadamente. Entonces, por ejemplo, la fórmula de Trump es súper espectacular. Capitalismo para todo. ¿En qué condiciones laborales? ¿En qué condiciones de derechos humanos? No importa, pero usted va a poder participar del mínimo capitalismo de consumo. Entonces, creo que son mucho más eso. Y por último, que es el problema que tenemos, pues nosotros en la Fundación Eber, que somos de la socialdemocracia y eso, vender los valores de la derecha es fácil. Familia, tradición, propiedad y Dios. Nosotros tenemos que vender inclusión social, equidad, desigualdad, justicia social, democracia social. Y es como, a ver, nos toca explicar para poder decir eso. En cambio, dicen Dios, familia, propiedad. Nos quedamos como metidos en un problema comunicativo y eso hace que la derecha sea mucho más clara en su comunicación y uso de redes digitales. ¿Puedo hacer una contribución supuesto, rápida? Claro. Sí, yo creo que Osmar ha bien ubicado toda la cuestión. Yo tengo solamente una otra contribución. Voy a hacer una cita aquí del economista griego Varoufakis, cuando él decía que la derecha sabe manejar mejor esos medios de comunicación nuevos, etcétera, también porque tiene más plata. En general, digamos, cuando hablamos de cosas bárbaras, vamos a ubicar una cosa muy clara también. También tuvimos históricamente bárbaros de izquierda. Vamos a dejar eso claro. Pero en general son de extrema derecha, en general, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, se sabe hoy ya que
una gran parte de las fake news que fueron comunicadas durante la elección de 2018 venían de Estados Unidos, de Portugal y muchas también, claro, de Brasil. Y eran manejadas por profesionales que eran pagos para eso, que tenían comisiones, salarios, en fin, para eso. Y del lado de la izquierda en general, o de los liberales convictos, ¿no? Aquellos que entran en el primer blindado que pasa para dar un golpe de Estado, la situación es muy distinta. Funcionamos en general con un trabajo muchas veces profesional, pero en otras ocasiones simplemente voluntario, benévolo. Así que esta es una diferencia muy grande también. El gran capital está del lado de la derecha y facilita las cosas para ella. Ok. Tenemos otra pregunta y es de María Cristina Alvarado de Colombia. Quien considera que pueda responderla de los tres panelistas, aquí la escucharán. ¿Cómo creen ustedes que las redes ciudadanas pueden extraer información valedera para beneficiar los intereses ciudadanos y comunicarlos efectivamente al público? Pues que hable Nube primero, que no la hemos dejado hablar, entonces sí. Nube. Pero prenda el micrófono, Nube. Micrófono, Nube. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, perfecto. ¿Cómo creen ustedes que las redes ciudadanas pueden extraer información valedera o válida para beneficiar los intereses ciudadanos y comunicarlos efectivamente al público? Bueno, para mí un punto muy importante sería ahora hacer comunidad dentro de del Internet con aquellas fuentes en las que uno confía. Hacer comunidad con los medios de comunicación de los que yo creo que cumplen una ética periodística. ¿Y qué significa eso? Porque ahora estamos acostumbrados a no pagar por información. Nadie quiere pagar. Y la información cuesta mucho. Entonces, para mí, el punto, creo, en esta situación es que nos comprometemos también con los medios en los que confiamos, nos suscribamos y de esa forma vamos a ayudar a que una información de calidad continúe. Y aquellos medios en los que creamos que tienen una ética y que no producen piezas periodísticas dudosas. Entonces, para mí el punto sería apoyar esos medios. Cuando no estamos seguros, no compartir información, obviamente. Y hay muchas páginas también donde uno puede confirmar si la información que uno está recibiendo, si es fake news o no es. Entonces, tenemos que ya ser parte de nuestro consumo de medios, el conocer estas páginas, hacer uso de ellas y compartirlas también entre nuestras redes, saber que existen y hacer uso de ellas. Una cosa, ya que María Cristina, muchas gracias por estar. Es una amiga colombiana que tiene un proyecto muy lindo que se llama La Paz Querida. Creo que hay una cosa que lo que Nube dice es cierto, pero lo que dice el doctor Flavio es lo mismo cierto. El problema de los medios de comunicación es que la gente tampoco les cree. Entonces no hay confiabilidad en los medios. Entonces, aunque digan que hay que pagar, ahí tenemos un problema complicado de eso. Entonces yo creo que no hay una información que pueda ser la información verdadera. ¿Y sabe dónde se me ocurrió una idea que aprendí estos días? Aprendiendo algo del virus. Creo que la mejor regla de oro hoy en día, la mejor fórmula para trabajar con calidad en las redes digitales, los medios hoy, es la sana distancia. O sea, practique la sana distancia. Si ve una información, póngale sana distancia. No, ni siquiera investigue, pero póngale sana distancia a todo lo que reciba. Póngale los 2 metros psicológicos a toda información que reciba de las redes, que reciba de los medios, y verá que es una protección. Póngase la mascarilla frente a la información. O sea, esa cosa que estamos aprendiendo,
creo que es clave como actitud ciudadana para conseguir información adecuada, porque es difícil hoy en día tener credibilidad en los medios cuando los medios se volvieron actores políticos. Han perdido eso, y lo dicen las investigaciones actuales de redes digitales. La gran transformación, revolución digital es que los intermediarios dejamos de ser fundamentales. O sea, los profesores, los intelectuales, los padres, los periodistas, que éramos intermediarios o mediadores, ya no nos requieren, ya hay información directa. Entonces, nosotros nos toca volvernos a ser los dialogantes interculturales, una cosa que de pronto Fabio sabe, que es practicar un poquito a Freire en público, establecer diálogo de culturas. Nosotros, si queremos ser, yo no tengo que ser el que enseña o el que tiene la verdad, sino que yo ponga en diálogo lo que tienen los medios con lo que tienen los intelectuales, con lo que tienen los ciudadanos, con lo que tienen las redes. Ese es el periodismo que necesitamos, un periodismo de sentidos, y a ese periodismo sí quiero yo suscribirme, y con ese periodismo eso. Pero si el periodismo me repite las redes, para eso están las redes, son más efectivas. Facebook me informa mejor de la información, o Google, que lo que hacen los medios, aunque ellos vivan de los medios, que es la paradoja. Ok. Complementando lo que los dos compañeros, la compañera y el compañero dijeron, yo diría que nosotros que trabajamos en las medias no podemos bajar la guardia. O sea, no es porque el otro lado utiliza fake news que yo voy a utilizar fake news. Yo tengo que trabajar de una manera profesional, de una manera cautelosa, con cuidado, con la distancia que hablaba Omar, ¿no? Los 2 metros, yo diría que hasta un poquito más, ¿no? Que los 2 metros. Y también trabajar con la conciencia de la importancia de promover la pluralidad de la información. Lo que quiero decir con la pluralidad es que la información no es un hecho natural, no es una piedra que yo encuentro allí en la calle y que juego en las medias. Es una cosa que es una construcción social. Y esa información tiene naturalmente varios lados. ¿Ah? Es como una piedra que tiene varias fases donde se puede reflejar o refletir sobre de una manera diferente a cada lado. Eso no quiere decir promover la ignorancia, esa es una otra cosa. Hoy, por ejemplo, en gran parte de la media tradicional, pero a veces también de la media alternativa, hay esa idea de siempre escuchar el otro lado, ¿no? Primero, no hay otro lado, hay otros lados casi siempre. Y segundo, no es porque yo quiero escuchar el otro lado, por ejemplo, que si hay un debate sobre si la Tierra es esférica o es plana, yo voy a escuchar el lado que dice que la Tierra es plana. Eso para mí es promover la broma, no es promover la información confiable. Por tanto, hay que mantener siempre nuestra propia credibilidad, de manera que cuando uno se mira en el espejo por la noche, puede decir, bueno, yo he ganado honestamente mi día de trabajo, he hecho el esfuerzo, digamos así, para promover la información, del debate, la pluralidad, y no solamente, digamos, la transmisión de un pensamiento pronto, como si fuera una píldora que yo quiero poner la garganta abajo de mis lectores o televisores o lo que sea. Bueno, tenemos más preguntas y son ya varias. Espero que nos alcance el tiempo. Vamos a ver. De Mauricio Velasco, que es de Ecuador. ¿Cómo piensan que en los gobiernos progresistas se avanzó o no en la democratización de la comunicación? Pues para mí el sabor es bastante agridulce. Esos elementos del pasado inmediato también han influido en el paisaje de los medios actualmente. No sé si para esto puede ayudarnos Nube, que tiene mayor conocimiento de cómo está, bueno, todos. Bueno, no, porque yo quería preguntar en primera, hola, gracias por la pregunta. ¿Qué gobierno, a qué gobierno te refieres? Como decían los compañeros, las derechas y aquellos gobiernos... El que pregunta un ecuatoriano
Sí. Mauricio Velasco. Y bueno, él pone obviamente entre comillas, gobiernos progresistas. Sí, Sí, por se eso avanzó. yo pregunto como qué gobierno progresista realmente. Ya. Eh, Sí, o sea, la pregunta se devuelve, ¿qué es progresista en este caso, no? ¿Qué gobierno es progresista? sí, no, Pero yo creo que no podemos entrar en eso. Sí hubo unos gobiernos que tenían una agenda que puede ser equivocada, que pudo equivocarse, pero si entramos en ese tipo de juegos, creo que sí, Nube toca asumir que de alguna forma la experiencia de Argentina, la experiencia de Brasil con Lula, la experiencia de Ecuador con Correa, la experiencia de Venezuela con Chávez, sí amerita hubo propuestas de leyes de medios distintas, sí, sí amerita una respuesta y ustedes en Reporteros Sin Frontera hicieron un seguimiento. Yo creo que sí se puede decir algo de eso. sí, no, yo pensé que se refería como en redes sociales. Por eso. No, No es exactamente así. No es no, la exactamente así. pregunta es lo que ustedes han analizado muy bien en Reporteros Sin Frontera, de cómo estos medios, estos países sacaron leyes de medios y después que democratizaban la comunicación, en principio la de Argentina fue bastante interesante al dejar 33% liberado para medios ciudadanos y hacer un empoderamiento del ciudadano. En Ecuador fue talibana porque le pusieron el tema de que era obligatorio los 33 y por otro lado pusieron como tema el limitamiento mediático, que era censura previa a todo lo que hacían para esto. Correa y en Brasil, Lula no avanzó mucho con los medios comunitarios, realmente los dejó abandonados. O sea, creo que sí es un buen momento para evaluar porque ellos decidieron que aunque habían hecho una democratización en ciertas maneras legales, en su actuación se dedicaron fue a pelear con los medios masivos hegemónicos, con lo cual se creó un problema muy complicado que es que los convirtió en actores políticos y de alguna forma dejó de lado donde tenía que haber actuado mucho más que en los medios ciudadanos, medios comunitarios, lo que decía Nube al comienzo, en haber ampliado el espectro informativo. Y en el caso de Brasil, por ejemplo, Lula y Dilma hicieron muy poco contra la Folha o contra Globo. Es más, fueron como todos temerosos. Ahí no hubo una actuación más a fondo para eso. Lo que creo como consecuencia de eso, sí pasó una cosa que es gravísima para los medios, y es que se quitó la careta porque ahora todo medio de comunicación es militante. O sea, esa cosa que había en los medios que eran neutrales o intermediarios, ya no lo cree ningún. Lo hizo primero Lula, Mujica, Correa, Chávez, Uribe en Colombia, también por la derecha, y ahora lo está haciendo Trump en Estados Unidos. O sea, de alguna forma el lugar de los medios como lugar de opinión pública quedó en entredicho con esto y eso ha justificado que ahora todo el mundo esté actuando más políticamente. Entonces, de alguna forma, la derecha, los medios ya perdieron el pudor y dicen, nosotros estamos con esta agenda, somos totalmente localizados en un lugar de la discusión política. Una contribución acá. Hoy día yo pienso que Lula, el mismo, hay otros políticos también de la izquierda, de la centroizquierda en Brasil, que reconocen que los gobiernos del Partido de los Trabajadores en materia de comunicación fueron un fracaso, porque no realmente hicieron poquísimo para de facto enfrentar los poderes de la media oligopólica, de la media tradicional, que incluso durante mucho tiempo, ahora con Bolsonaro eso cambió un poco, eran unísonos. Se tú leías la Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Veja, del grupo Civita de Abril, y otros más, o los periódicos y televisiones, radios de las otras capitales brasileñas, etc., tú oías la misma cosa. Tal vez con una variación aquí, uno ponía la vírgula en el comienzo de la frase y el otro ponía la vírgula en el fin de la frase, pero era lo mismo, era una cosa realmente monopólica, ¿sí? Contra los gobiernos progresistas, digamos así, ¿no?
solamente para terminar eso, yo pienso que hay un problema que no es solamente de los gobiernos, de los partidos, es que la izquierda o las izquierdas en general tuvieron en general dieron poco valor a su pluralidad, ¿no? Tanto que se utiliza la expresión la izquierda. ¿Cuántos sabemos que existen las izquierdas, ¿no? Hay siempre esa idea dentro de los partidos de izquierda, la gente de izquierda, que sí, yo y mis amigos, los que están aquí atrás de mí, somos la verdadera izquierda. Los que vienen allá, ¿no? Son los traidores del proletariado, los vendidos, los estos, los aquellos. Uno enfía la picareta en la cabeza del otro. Tenemos el ejemplo histórico a que estoy me refiriendo aquí. Y así va por delante. Entonces, la otra cosa importante es seguir la recomendación de la UNESCO, que un gobierno que se quiera progresista en materia de comunicación, ahí estoy hablando específicamente en ese terreno, tiene que promover la pluralidad de comunicación a través de una intervención positiva del Estado, no negativa, no solo forma de censura o censura previa, pero sí de abrir líneas, por ejemplo, perdón, líneas de crédito que sean accesibles, incluso, así como hay líneas de crédito para microempresas, el gobierno a través de las secretarías de comunicación tenía que tener líneas de que fueran de crédito para las pequeñas formas de comunicación. Encerro aquí, por ejemplo, uno de los problemas que hubo en la administración de izquierda en Brasil fue que no promovieron, no solamente, ahí estoy hablando de las medias, incluso aquellas que yo trabajo, la TV de los trabajadores en Brasil, la Carta Mayor, o otras medias así, que ya tienen un perfil en la Internet. Pero, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante en Brasil, que son las radios comunitarias, que son pequeñas radios que trabajan en las favelas, también con trabajos voluntarios, y muchas veces los gobiernos de izquierda promovían una persecución de las radios comunitarias porque las consideraban ilegales. ¿No? Y eso fue un error realmente. Tenían que, al contrario, tenían que protegerlas, tenían que construir un aparato legal que les diera legitimidad, naturalmente cobrando también responsabilidad, etcétera, cosas así, pero dando así un aparato legal que las protegiera y no perseguirlas. Flavio, hay dos preguntas que se asocian un poco con lo que acabas de contar. Una son hechas dirigidas precisamente a usted, y es si ve que el conflicto entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales en el manejo comunicativo de la pandemia actual, ¿cómo ve si existe ese conflicto, por ejemplo? Y la otra pregunta es si es posible hacer una relación causal entre la falta de regulación de los medios de comunicación en Brasil y la falta de preparación de la población para el debate democrático. Esas dos preguntas. Bueno, sobre la primera pregunta, yo pienso que sí, hay un conflicto, incluso porque hay gobernadores y alcaldes brasileños y alcaldesas y gobernadoras también que son de derecha, que son conservadores, digamos así, pero que están teniendo un comportamiento mucho más serio frente a la pandemia, ¿no? Que están realmente intentando promover un debate más científico sobre la cosa y cómo enfrentar esa pandemia del COVID-19, ¿no? Y yo pienso que a lo largo, no, en el largo plazo, Bolsonaro está perdiendo ese debate, porque se queda cada vez más claro que su actuación es cada vez más nociva, es negativista, y es, desde el punto de vista de un presidente de la República, es totalmente irresponsable. Pero sí, hay ese conflicto. Bolsonaro tiene mucho poder porque es el presidente de la República, entonces él puede, por ejemplo, ahora ordenó que el Ministerio de la Salud liberase el uso de la cloroquina, a pesar de que, en todos los casos, a pesar de que incluso la Agencia Norteamericana de Salud ha abandonado la cloroquina. ¿Por qué Bolsonaro hace? Porque Trump lo dice que debe hacer así y él sigue siempre la orientación de Trump, no la orientación ni mismo de la Agencia de Salud
de Estados Unidos, que ha abandonado la idea que la cloroquina pueda ayudar a curar con datos científicos así. Flavio, y la otra pregunta que me parece importante, ¿es posible hacer una relación causal entre la falta de regulación de los medios de comunicación en Brasil y la falta de preparación de la población para el debate democrático? Bueno, claro que hay una relación, sí, pero yo pienso que hay otros factores también. Yo pienso que el comportamiento de la media tradicional durante los gobiernos progresistas de Brasil, con todos los problemas que esos gobiernos tuvieron, que se merecen críticas también, fue muy, muy cobarde, muy ganancioso, fue muy parcial, promovieron la desinformación, promovieron desde siempre las fake news, así de una manera más disfrazada. Ese termo hay que discutir un poco sobre él, pero no es el caso acá, ¿no? Pero claro, que digamos así, que esas medias promovieron la desinformación, promovieron las dificultades del desarrollo de una conciencia ciudadana más amplia, y ellas ayudaron a abrir el camino para los pensamientos retrógrados religiosos, que son muy fuertes también en Brasil. Yo digo retrógrados porque ni todo pensamiento religioso es retrógrado. Yo defiendo la libertad de religión, todo eso. Yo pienso que hay, no necesariamente de izquierda, pero que hay curas y pastores y gente de las religiones afro y otras religiones que están del lado del pueblo, están intentando ayudar a las personas, incluso en esa crisis terrible que estamos viviendo. Pero por otro lado, por ejemplo, hubo de la parte de muchos partidos de izquierda en Brasil un abandono de las políticas de formación política, de formación ciudadana. Muchas veces el gobierno no ha promovido la formación política, pero no sé si el gobierno debe hacer eso, pero los partidos sí. Y eso faltó en Brasil. Abandonaron a la juventud, abandonaron la política de formación, muchos se dedicaron única y exclusivamente a ocupar los espacios abiertos en los gobiernos progresistas, etcétera, y abandonaron ese otro lado de la formación política. Ahora están intentando volver del camino para hacerlo. Bueno, hay dos preguntas más, o tres. No sé si, bueno, tenemos muy poco tiempo, pero creo que es importante hacerlas. Una para Nube. Si nos puede contar cómo, desde Didice, si nos puede contar cómo Reporteros Sin Fronteras está actuando actualmente para difundir las violencias contra los periodistas, y si con la internet se está logrando más sensibilización hacia el tema. Bueno, nosotros trabajamos mucho en las redes para darle visibilización a la cuestión de los abusos contra la prensa. Trabajamos como en diferentes secciones, porque Reporteros Sin Fronteras es muy grande y tiene la oficina central que lleva la cuenta internacional. Nosotros desde Berlín llevamos una cuenta en alemán y también está la cuenta latinoamericana. Ese es un problema porque dividimos las audiencias, pero que tiene que ser de esa forma por la cuestión de los idiomas. Somos muy activos en las redes sociales, pero más allá. Bueno, en nuestra página todos los días tenemos compañeros que están trabajando en cuestiones de investigación de casos, haciendo análisis sobre reglamentación en Internet, sobre casos de periodistas desaparecidos. Somos muy activos en la red. Pero mucho de lo que hacemos también, y lo más importante, es el trabajo de advocacy que hacemos. Por decir, hubo una ley en Alemania hace 2 años que atentaba contra, bueno, que espiaba, le daba el derecho a todos de espiar a periodistas, a sus fuentes y también a cualquier defensor de derechos humanos. Y lo que hicimos desde la oficina de reporteros, se dijo, esa ley violenta las libertades y tiene que cambiar. Entonces, hace 2 semanas, nos presentamos ante la corte y hubo un fallo a nuestro favor. Entonces, nuestro trabajo sí, visibilizamos la situación de la prensa, estamos
mis compañeros dando talleres, muy presentes en las redes, trabajando temáticas, pero sobre todo el trabajo importante es a nivel político que intentamos hacer para cambiar de una forma estructural la situación. Okay. Y para Omar, una consulta. ¿No ves interfaces entre los subgrupos que presentaste? Más bien, ¿no consideras que los diferentes niveles pueden entremezclarse y formar parte de una estrategia completa de un determinado grupo? Piensa en la forma diversa de la resistencia contra el neoliberalismo y el gobierno nefasto de grupos ad hoc en Chile. Un saludo, bueno, saludo afectuoso de Ingo Lasho. Oh, no sé, ahí el nombre está un poco raro. Sí, dos comentarios de los comentarios. Lo último que dijo Nube, yo considero que lo que Reporteros Sin Fronteras hace es muy, muy importante, como todos los que trabajan en libertad de expresión, porque es un tema que cuesta mucho que baje la ciudadanía. Yo no sé qué hemos hecho mal para que el ciudadano latinoamericano no sienta que la libertad de expresión es una cosa que debe encarnar con cuerpo entero. Aquí en Colombia intentamos con la FLIC, con la FES, con todos, de bajar ese tema y pareciera que a la gente no le importa. O sea, como que a la gente le parece que la censura, que la persecución de periodistas, que se lo merecen. O sea, como que hay una avalancha en contra nuestra que es gravísima y creo que lo que hace Reporteros Sin Frontera, que nosotros en la FES también tratamos de apoyar, es cómo hacer que el ciudadano sienta que la libertad de expresión le pertenece y le hace su democracia mejor. Esto es un tema bastante complejo porque algo estamos haciendo mal que no logramos bajarlo para eso. Y un otro comentario para lo de Flavio es que la extrema izquierda y la extrema derecha se parecen tanto, son tan igualitas en comportamientos autoritarios, ese tipo de cosas, que es lo que quería decir. Y lo que dice, sí, tiene toda la razón, y creo que la buena política está haciendo eso. Lo que no se puede pensar, que es lo que yo quería llamar la atención, es que mucha gente de Jurassic Park quiere educar a los nativos digitales. Y a mí me parece que estamos perdiendo el tiempo. O sea, no es nosotros educándolo a ellos, es un diálogo intercultural. Es eso lo que nos puede llegar a funcionar. No es de educación de nosotros para abajo, porque ellos también nos pueden educar de abajo para arriba. Nosotros tenemos que ganar a los de abajo hacia la libertad de expresión, hacia la ciudadanía, pero es un diálogo de saberes. Entonces, claro que lo hace. Y en ese sentido, cuando se logra contar, como en Chile, que se logró por un lado, que la agenda política va por arriba votando ideas de por dónde podemos salir, y los jóvenes salen a las calles y muchas veces le preguntan, ¿sabe qué dice una persona izquierda o progresista? Hay veces a los jóvenes que se manifiestan, ¿cuáles son sus propuestas? Ellos no tienen que tener propuestas, ellos tienen una bronca. A mí me toca ayudar que esa bronca tenga sentido. No es como, ¿cuál es su ahora les toca ponerse en bronca, salir a la calle, estar en las redes y hacer la propuesta. No. Entonces tenemos que hacer ese núcleo. Y ahí lo peligroso es que también, así como lo han hecho de bien en Chile, en otros países la derecha lo ha hecho re bien. O sea, están animalismo, tal. O sea, no es, esto ya no es blanco y negro. Entonces yo creo que si el progresismo, para no llamarlo izquierda, no comenzamos a asumir que tenemos que actuar no autoritariamente y formativamente, sino en diálogo intercultural y teniendo propuestas para cada parte. Tenemos que jugar el partido en Twitter con los políticos y con los periodistas, sí. Tenemos que jugar el partido en Facebook con los jurásicos, sí. Tenemos que jugar el partido en los medios de comunicación, sí. Tenemos que jugar en las Instagram, tenemos que jugar el partido, pero son canchas distintas para jugar el partido de la democracia y el progresismo. No es la misma cancha jugando lo mismo. Son tres equipos distintos, pero con una orientación de crear conciencia sobre la importancia de la ciudadanía, la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la equidad. Eso es lo que tenemos que hacer, pero somos súper como jurídicos en eso, de seguir solamente por un solo lado de estos. Sí, y ahora sí, con esta última pregunta cerramos y creo que sería óptimo que Omar mismo la respondiera porque tiene que ver con lo que dijo, y es de Peter Birle. Si la plata y los mensajes simples son factores de éxito importantes, ¿qué pueden hacer las redes progresistas ciudadanas para mejorar su impacto? Básicamente,
la propuesta mía siempre es lo mismo, que yo he hecho muchos talleres con la FES por toda América Latina, con partidos progresistas y movimientos sociales. Y el trabajo mío es como decirles, tenemos que hacer mensajes simples. El propósito de la comunicación es simplificar la complejidad. Pero eso es muy difícil. Por decir una cosa, decir algo del feminismo, no, es que hay 7 versiones del feminismo, es que cuidado decimos esto, cuidado decimos... Así no podemos. En cambio sale Bolsonaro y dice, el nuevo comunismo son las mujeres. Eso, hermano, no. ¿Y qué hacemos los progresistas? Discutir que no, que el comunismo desapareció, que el feminismo no es... Entramos a discutir una estupidez como esa, cuando tendríamos que decir es, el feminismo te hace más inteligente que un celular, es smart. O sea, no, tendríamos que entrar a pelear en discursos, lo cual no quita que por otro lado tenga que tener propuestas. Ojo, es que la comunicación no agota todo. Por otro lado está lo que dice Nube, hay la advocacy, hay los proyectos, hay el trabajo judicial, hay el trabajo académico, hay eso. La comunicación cumple la parte, si quiere, sexy y seductora, y nos toca jugar en esa cancha. Si no, seguimos jugando en la cancha perfecta. Nosotros tenemos que trabajar mucho con sindicatos, y nos juntamos con la gente del sindicato y todos estamos de acuerdo, pues buenísimo, pero nadie en la cancha de afuera está de acuerdo con nosotros. Nos juntamos con Reporteros Sin Frontera, con la FLI, y estamos de acuerdo que la concentración de medios es un problema, pero afuera la gente no está consciente de eso. Entonces, o jugamos el partido allá o seguimos siendo felices en nuestro guetico, en nuestro club, pero nos toca ir a nosotros. Ellos no van a venir a nosotros, y para eso es la comunicación. Creo que con esto que ha recalcado Omar, vamos a cerrar el webinario, este diálogo, este conversatorio de nuestros 3 panelistas sobre el tema de los social media, entre ciudadanía y barbarie. Si podíamos, comenzamos hablando sobre, con Nube, sobre el tema de los periodistas, de los periodistas y cómo se ha aumentado la amenaza a su trabajo y lo mismo que a todos los que informan en los países latinoamericanos, y cómo ciertos aspectos de inestabilidad de nuestros países, también de autoritarismo y los problemas estructurales de los mismos generan todo estas problemáticas con la comunicación y los periodistas como responsables de la información. Pero hablando ya del Internet, ella recalcó la importancia de que estos medios han dinamizado y han multiplicado las formas de ver los hechos, y hay que defender, o son herramientas que permiten la expresión, mayores formas, mayor número de formas de expresión sobre los hechos que nos ocupan en la realidad de los países. También habló ella de los retos que tienen estos medios en la libertad de expresión, porque existen en los países diferentes mecanismos para impedir y bloquear esta comunicación en la que ya llegan a la que ya accede la ciudadanía. Por otro lado, Omar nos mostró un poco cómo es los retos que hay de la comunicación actual y todos los problemas que hay de monopolización. Monopolización no solo que ya hemos vivido de los medios tradicionales, sino que también estamos enfrentados, eso también lo refirió Nube, a los monopolios más grandes de las plataformas de Internet, en las que las redes sociales se están comunicando y se están formando. Pero un aspecto muy importante que Omar recalcó es sobre que si bien en estos medios también se está dinamizando
la comunicación es una comunicación de ciudadanías, habló él de esto de ciudadanías débiles, frágiles y efímeras. Son ciudadanías comunicativas que se expresan lo que a ellos les interesa, lo que para ellos es comunicarse, lo que les da autoestima. Sin embargo, y tienen acceso a ellas. Ahora, ¿cómo comunicarlas? Creo que las últimas palabras de Omar nos dejan una importante lección, y es que debemos, si bien estos medios de comunicación abren unos espacios, no es para radicalizarse, son formas desde las cuales debemos establecer diálogos interculturales. Por otro lado, Flavio nos mostró cómo es el panorama del Internet y de las redes sociales en el Brasil, que no es, lo mismo también lo hizo Omar, los datos no son lo más representativos o claros sobre lo que quieren decir. Sin embargo, que eso sí lo subrayó también Flavio, se ha dinamizado la comunicación y con esquemas alternativos que han permitido obviamente mucha más pluralidad en los medios, en la información. Ahora se quedan las preguntas sobre cómo unir, cómo establecer ese contacto entre esas diversos públicos, diversos grupos que comunican en las diversas redes, así como nos lo mostró Omar, que son diversidad de grupos en cada una de ellas, cómo establecer esa comunicación y obviamente los retos alrededor de los medios, estos medios sociales, como formas para que la gente se exprese, para acceder a la información igualmente, pero también, y ahí está la pregunta, cuáles son los deberes, cuáles son los deberes que tienen los ciudadanos también con estos medios de comunicación. Creo que esto como resumen nos permite ver la diversidad, también el dinamismo de este campo de la comunicación pública en América Latina. Creo que es igual en muchas partes del mundo. Y antes de que nos retiremos de la plataforma, quiero invitarlos, el Foro de las Américas de Berlín, quiero invitarlos, recordarles que la próxima semana tenemos un nuevo webinario, será en alemán, sobre la militarización en Latinoamérica, y se realizará en cooperación con la Informationsstelle Latinoamérica, o ILA, a esta misma hora, o sea, a las 19 horas el próximo jueves. Y les queremos recordar que el 2 de julio ya es nuestro último webinario. El tema es Cuba. Y creo que a todos los latinoamericanos nos interesa muchísimo. Muchas gracias a nuestros tres panelistas, Omar, Nube y Flavio. Buenas noches a todos los que ya aquí en Alemania estamos por terminar el día, y a los que están en Latinoamérica, como Omar, que terminen de tener una buena tarde. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Gracias también. Gracias. Bueno.